Saludos a todos queridos amigos y hermanos de este canal, bienvenidos a un nuevo video de estudio profético. El día de hoy concluimos con el capítulo número 11 de Daniel, un capítulo que como hemos visto ya es muy fascinante, extenso, contiene demasiada historia, mucha información y sobre todo muchas lecciones y advertencias para estos tiempos finales. Entonces espero que el estudio de este capítulo haya sido de gran luz, de gran instrucción para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado también, porque la palabra de Dios es algo muy bonito de estudiar. Y bueno, en lo personal fue todo un reto completar el capítulo 11. Es uno de los capítulos más complejos de toda la profecía bíblica, como dije en el primer estudio. Y creo que satisfactoriamente podemos decir que hemos llegado a las conclusiones correctas. Claro, siempre la información, todo lo vertido aquí, pues está sometido a revisión, tanto de parte de quienes ven esta serie de videos y de mi propia persona, ¿no? Siempre guiados por el Espíritu Santo y con oración, pretendiendo que Dios nos lleve a toda la verdad. Entonces, hoy finalizamos con los últimos versículos de estudio, que son los versículos del 40 al 45. Textos muy controversiales dentro del ámbito religioso en general, del ámbito cristiano y también dentro del ámbito adventista de manera específica. Alrededor de estos versículos suele haber bastante controversia, se suele interpretar de muchas maneras. El preterismo lo interpreta de una forma, el futurismo de otra. Hay corrientes adventistas que tienen diversas interpretaciones y no se ha llegado a un consenso exacto del significado de estos últimos 5 versículos. Sin embargo, si nosotros respetamos las pautas interpretativas del propio libro de Daniel, si respetamos las sucesiones o las líneas cronológicas que encontramos en la profecía bíblica, y si usamos el método de Biblia interpreta la Biblia, pues podemos llegar a conclusiones bastante acertadas, y eso es justamente lo que hemos pretendido hacer durante todo este estudio, especialmente de este capítulo. Así que aquí les voy a presentar una interpretación sencilla, porque he visto que muchos predicadores, muchos maestros suelen hacer explicaciones demasiado complejas, demasiado intrincadas, que dificultan la comprensión de estos textos. Entonces, lo que yo quiero presentarles aquí, como siempre ha sido mi objetivo desde que comencé el capítulo 1 de Daniel, presentarles algo sencillo, pero tampoco que sea tan ligero. ¿Sí? Un punto medio que sea comprensible, pero que también tenga información rigurosa, que pueda ser verificable, que pueda estar respaldada por los textos bíblicos, por la historia y por los movimientos políticos modernos, porque recordemos que para este punto de la profecía, pues ya hemos llegado a nuestros tiempos, ¿sí? Ya estamos en nuestros tiempos y vamos a ver lo que se viene en breve, en un futuro. Así que, con todo eso en mente, mis hermanos, vamos a introducirnos al estudio en cuestión y hay algunos puntos que debemos recordar antes de iniciar con el versículo número 40. En primer lugar, que termina la retrospectiva papal. Si nosotros nos recordamos, desde el versículo 31 tenemos una retrospectiva al poder papal. El poder papal aparece en el versículo 24, ¿sí?, de este capítulo, y hasta el versículo 30 se nos explica el proceder político que tiene el papado. Desde el versículo 30 hasta el 39, desde el 31 al 39, en cambio se hace una retrospectiva del poder papal. Se regresa en el tiempo y se nos narra los hechos, la historia y las características del papado, pero desde una perspectiva espiritual. ¿Sí? Todo eso ya lo revisamos en los 2 estudios anteriores. Les aconsejo mucho que sigan toda la línea de estos estudios, especialmente del capítulo 10, desde el capítulo 10, para que puedan comprender un poco mejor a lo que me estoy refiriendo. Sí, entonces, esta retrospectiva que nos da el capítulo ya apareció anteriormente con el Imperio Romano, e inclusive algo similar sucedió con el Imperio Griego. ¿Sí? Cuando hay una transición de un poder a otro, de los poderes que aparecen en la profecía bíblica, vemos que el texto nos hace una retrospectiva o un avance. ¿Sí? Entonces eso es algo interesante de señalar, puesto que aquí, a partir del versículo 40, ya se ha cerrado esta retrospectiva papal, se nos narró la actividad papal durante los 1260 años. En otras palabras,
estamos ubicados en este momento en una época posterior a 1798. ¿Sí? Eso es a lo que queremos llegar con todo lo que les acabo de explicar. Estamos situados en 1798. Y es más, el primer versículo de estudio del día de hoy comienza diciendo que en el tiempo del fin. Si nosotros recordamos, esta expresión está asociada directamente con el inicio del tiempo del fin. ¿Sí? El tiempo del fin inicia en 1798 basándonos en lo que narra el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 12 de Apocalipsis, entre otras profecías. También las señales en los cielos, las señales en la tierra, de las que Cristo mismo advirtió, ¿sí? Que abren el inicio del tiempo del fin, el último periodo de la historia de este mundo que inicia en 1798. Hasta que Cristo venga o hasta que Cristo finalice su ministerio en el santuario celestial, para ser un poco más precisos, ¿verdad? Así que estamos ubicados en este periodo de tiempo, desde 1798 hasta antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Ese es el marco cronológico entonces que vamos a tener para este estudio de estos versículos. Muy importante tomarlo en cuenta. No es antes, no es después, no es solo un periodo corto de tiempo al final antes de que Jesús venga. No, se nos empieza a narrar desde 1798 hasta antes de que Cristo venga por segunda vez. Asimismo, nos habla del periodo de tiempo hasta el cierre de tiempo de gracia. Esto según el versículo 12:1. El versículo 30 nos adelantó los sucesos que van a narrar los textos del 40 al 45, ¿sí? Lo que ya les explicaba anteriormente. El versículo 30 nos adelantó ligeramente lo que va a pasar con el papado, ya que ahí hay una frase, pueden ir a revisar en el estudio anterior, que nos dice que el papado tiene que volver a recuperarse. Tiene que volver a levantarse. En 1798 recibe una herida mortal. Sabemos que por Francia, ¿verdad? Que captura al Papa Pío VI y lo mantiene en exilio hasta su muerte. Pero esta herida tiene que recuperarse. ¿Sí? Y eso es lo que nos adelanta el versículo 30. Ahora, esta recuperación es detallada en los versículos del 40 al 45. Miren qué sencillo, ¿no? Y ahí ya no tenemos a dónde perdernos para interpretar estos textos. Para la interpretación de estos versículos mantenemos la coherencia interpretativa que proviene del propio texto. ¿Sí? Ya les voy a mostrar a qué me estoy refiriendo con esta frase. Mantenemos también la línea profética de sucesión de poderes. ¿Ya? Ahora bien, sabemos, hermanos, entendemos, y esto lo presenté desde el primer estudio de este capítulo, y de hecho en todos los estudios de Daniel, pues he venido dando esta pauta, ¿sí? Entendemos que en la profecía bíblica, en la profecía daniélica especialmente, hay una sucesión ininterrumpida de poderes. Y lo conocemos de memoria: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal, y luego Apocalipsis 13 nos va a presentar al siguiente poder. Entonces, la profecía bíblica tiene una sucesión de poderes. Por ende, debemos basarnos en esa sucesión para interpretar correctamente. Aquí tienen detallado lo que les estoy diciendo. No voy a ponerme a increpar en cada detalle específico de esta tabla, pero es una tabla comparativa entre los 4 capítulos más importantes de Daniel. Los capítulos que contienen esta sucesión de la que estamos hablando. Y ahí pueden apreciar. Si estamos hablando que en 1798 comienzan los últimos versículos del 40 al 45, entonces siguiendo la línea sucesoria, la línea ininterrumpida de sucesión de poderes, podemos ver que lo siguiente en el mapa, como nos lo presenta el libro de Daniel, es el juicio de Dios en el cielo. Pero ¿qué sucede aquí en la tierra? Mientras Dios está realizando juicio allá, que ya sabemos que eso, cuando estudiamos Daniel capítulo 8, que eso comienza en 1844, hay un juicio en el cielo que comenzó en ese año, pero a su vez aquí en la tierra estaban dándose diversos eventos. ¿Sí? Entonces, durante el tiempo del juicio, que es el tiempo del cual estamos hablando y en el cual se ubican estos últimos 5 versículos, tenemos la aparición de un nuevo poder. Y este nuevo poder que aparece después de Roma papal está descrito en Apocalipsis capítulo 13 de manera muy detallada. Conocemos cuál es este poder, ¿verdad?
Lo voy a decir brevemente y no es mi intención interpretar a profundidad Apocalipsis 13, ya habrá un estudio profético para ese capítulo, pero sabemos que el poder que le sigue a Roma papal es Estados Unidos, hermanos. En otras palabras, miren, ¿por qué aclaro tanto esto? Porque muchos han venido a decir que los poderes de los que está hablando los últimos versículos de Daniel, que son Rusia, otros dicen que son China, que es la unión del BRICS, que otros dicen que son los países musulmanes, etcétera, etcétera, y se le ha dado un sinfín de interpretaciones y se le ha buscado un sinfín de significados. Pero si nosotros somos coherentes con la profecía bíblica, si somos coherentes con la sucesión que nos presenta y la estructura que presenta tanto Daniel como Apocalipsis, no podemos romper esa estructura, porque romperíamos con la coherencia interpretativa del resto de capítulos. ¿Me doy a entender? Y eso sería ir en contra de que la Biblia interpreta la propia Biblia. Por eso debemos mantener la coherencia interpretativa. Recordemos también que otras de las pautas que vimos, que es muy importante, y que lo comenté cuando estudiábamos el versículo 24 de este mismo capítulo, ¿sí? Es que después del evento de la cruz, la manera de interpretar la profecía de Daniel 11 ya no es la misma que en los versículos anteriores. A partir del versículo 24 nosotros empezamos a interpretar de una manera más simbólica que literal. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esas interpretaciones que tratan de hacer encajar naciones modernas, poderes modernos, en las descripciones que nos dan los versículos del 40 al 45, porque ya no estamos siguiendo la misma línea interpretativa que había antes del versículo 24. Ahora interpretamos de manera más simbólica. Entonces, con eso en mente, podemos comprender mucho mejor a qué se están refiriendo los versículos 40 al 45. Se ubica en el marco cronológico después de 1798, durante todo el tiempo que abarca el juicio divino, el juicio investigador, es decir, hasta el cierre del tiempo de la gracia, y termina con el establecimiento del reino de Dios. Durante este periodo de juicio emerge un nuevo poder político descrito en Apocalipsis 13, el cual es Estados Unidos, la bestia con 2 cuernos de cordero, pero que hablaba como dragón. Entonces, miren la coherencia que tiene el libro de Daniel, la profecía bíblica en general, y su concordancia con el libro de Apocalipsis. Eso es una síntesis entonces de todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Y esto es una síntesis de manera aún más general de todo el libro de Daniel y de la profecía bíblica en general. Siguiendo estas pautas y estas estructuras proféticas, es muy difícil perderse en la interpretación profética. Y con eso evitamos caer en los errores del futurismo y del preterismo, o de interpretaciones mixtas que son inclusive más extrañas. Ahí lo tienen. Así que continuamos, mis hermanos. Ahora sí, vamos con el versículo 40, vamos interpretando. Quédense con todo lo que acabo de decir en mente para ir interpretando estos versículos, mis hermanos. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur, aquí después de varios versículos vuelven a aparecer los 2 famosos reyes, ¿sí? Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entonces, aquí tienen algo muy interesante, hermanos. Habíamos mencionado anteriormente, si ustedes lo recuerdan, que para este punto de la profecía, el rey del sur representa el poder político o el laicismo, ¿no? Los gobiernos laicos, y el rey del norte representa el poder religioso. Entonces, lo que se nos narra a partir del versículo 24, siempre que se mencionan al rey del norte y al rey del sur, es al poder político y al poder religioso, y esta pugna o esta contienda que existen entre estos 2 poderes, y que eventualmente llega a difuminarse, porque sabemos que tiene que existir nuevamente, según Apocalipsis 13, una amalgama o una unión entre el poder político y el poder religioso. Y esto va a generar persecución hacia aquellos detractores de este tipo de régimen, ¿sí? Entonces, al referirse al rey del sur, poder político, y al referirse al rey del norte, poder religioso. Ahora bien, aquí hay varios símbolos, ¿no? Recuerden que nos ubicamos en 1798, ¿verdad? Al cabo de los 1260 años, se narra la contienda iniciada durante la Revolución Francesa, la herida mortal de la que habla Apocalipsis 13:3.
para a continuación pasar a narrar la recuperación del papado. ¿Sí? Miren, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Eso ya pasó, ¿verdad? En 1798. ¿Al cabo de cuál tiempo? De los 1260 años. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Aquí ya se nos está hablando de la recuperación del rey del norte, es decir, del poder religioso que recibió la herida de muerte. Y dice que en algún punto, después de 1798, este poder religioso, el rey del norte, el papado, tiene que levantarse nuevamente y que se levantará contra él, contra el poder político. Y noten el lenguaje bélico que se usa aquí, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Sí, entonces vemos, hay algo interesante, ¿no?, sobre este texto, y es que el papado quiere imponerse primeramente mediante la diplomacia. Ese es su primer recurso hoy en día, usar la diplomacia para poder imponerse sobre las naciones y poder tener más poder político. Eso lo vimos y pueden ver en todas las noticias proféticas que saco aquí en mi canal. Ustedes pueden revisar cómo el papado mueve sus piezas de manera muy inteligente y muy diplomática. Pero fíjense en algo interesante, llegará el tiempo en que el papado someterá a aquellos que no se pongan bajo su dominio mediante la fuerza. Por eso se usa aquí este lenguaje bélico, con tempestad, que siempre tiene que ver con guerra dentro de la palabra de Dios, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Se le otorgará en algún punto nuevamente poder político al papado, y cuando tenga este poder político, aplastará a aquellos que no se sometan a él, al poder político que no quiera estar bajo su tutela, pues lo someterá por la fuerza. Noten eso, ¿no? Entonces aquí se nos da un preámbulo y en los siguientes versículos se nos da un detalle, se nos da los detalles de cómo llega a este punto, porque no es que de la noche a la mañana todo el mundo le da el poder al papado y nuevamente tiene este poder para perseguir y usar la fuerza, ¿no?, para someter. No sucede de un rato al otro, es algo paulatino. Y los siguientes versículos nos narran cómo es que va a suceder eso. Ahora, al final de este versículo dice algo muy interesante: entrará por las tierras. Este es un texto de difícil interpretación. Se puede interpretar de varias maneras, porque en hebreo tierras puede referirse a naciones, puede referirse a países, a reinos, puede referirse literalmente a tierra, a territorios geográficos específicos, ¿sí? Entonces tiene un sinfín de significados. También puede significar no por las tierras, sino en las tierras. Puede traducirse así. Entonces, se puede ver de dos maneras principalmente este término por las tierras. Número 1, recordemos lo que significa tierra en profecía bíblica. Según Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 15, 17, 15, etc. Podemos comprender que la tierra representa lugares poco poblados, ¿sí? Ahora, en el marco cronológico del que estamos hablando, y recordemos que hay una bestia en Apocalipsis 13 que emerge de la tierra, este versículo cobra mucho sentido. Si menciona que va a entrar por tierra, y esta bestia que surge alrededor de 1798, surge de la tierra y representa a Estados Unidos, entonces aquí el versículo nos estaría diciendo de manera indirecta que este dominio empieza por entrar a Estados Unidos. El dominio que va a tener el papado empieza por Estados Unidos. Cuando Estados Unidos le brinda su apoyo al poder papal, entonces ahí es cuando empieza a tener el dominio del cual está narrando el versículo, lo cual me parece algo muy interesante. Ahora, si se interpreta de la otra manera, ¿no?, refiriéndose por tierras a naciones, a pueblos, a países, también tiene mucho sentido, porque sabemos que eventualmente los reyes de esta tierra le darán su poder al papado y lo dejarán gobernar. Recordemos lo que dice Apocalipsis 17, los primeros versículos, ¿verdad? Se nos presenta a la ramera, a la gran Babilonia, se nos presenta sentada sobre la bestia, es decir, dominando al poder político, dominando al rey del sur. Notan cómo hay equivalencia y congruencia entre la profecía apocalíptica y daniélica. Por eso les decía, hay que respetar lo que nos presenta la propia Biblia con respecto a este punto y a este periodo histórico.
Entonces, si es que se refiere a naciones, también tiene mucho sentido. Entrará a las naciones, a los países, logrará tener dominio sobre ellos. O a su vez entrará a Estados Unidos y logrará tener dominio sobre él. Ambas cosas tienen sentido, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que le dará a él el poder, que las naciones, el poder político, poco a poco le vayan rendiendo pleitesía. E inundará y pasará. Sabemos que la inundación tiene que ver con gente, muchedumbres. Tendrá al pueblo de su lado, ¿no? A las mayorías, a las masas de su lado. Y pasará. Esta expresión suele usarse para dar a entender que hará su voluntad, ¿no? Y pasará. ¿Sí? Entonces ahí lo tienen. Esta es la interpretación del versículo 40. Y a continuación se nos va a pasar a detallar cómo va a llegar a este punto el poder papal. Muy bien. Entrará a la tierra gloriosa. Pero antes de continuar, ¿no? Aquí he puesto estas imágenes muy a propósito. ¿Sí? Miren, dice el texto que entrará a la tierra. Entró a Estados Unidos. Sabemos que ya entró en 2015 al Congreso. Y habló ante el Congreso por primera vez en la historia un papa. Habla ante el Congreso de los Estados Unidos y es bien recibido, ¿no? Dicho sea de paso. Bueno, ahí pasaron muchas cosas. Pueden revisar mi video de noticias que hice sobre eso también. Y todo esto comenzó en 1929, ¿no es cierto? Con Mussolini nuevamente dándole soberanía al Estado, a los estados pontificios allá en Italia. Ahí se empezó a recuperar la herida mortal de la bestia. Se empezó a recuperar el poder papal a partir de 1929 con Mussolini y con algunos otros actos que se realizaron alrededor de ese tiempo. Y ahora vemos que esa herida está casi totalmente recuperada y esta profecía del versículo 40 está rumbo a cumplirse. El papado cada vez tiene más influencia, tiene poder, su voz cada vez es más escuchada. El papa actual es un papa muy popular entre las masas, entonces ahí lo tienen, ¿no? Ahora bien, vamos con el versículo 41 y 42, que son sumamente interesantes y aquí sí les pido que pongan mucha atención, hermanos, porque aquí es donde suele confundirse la mayoría de gente. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab. Y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto, el país de Egipto. Entonces, miren. ¿Cuál suele ser el problema, hermanos? Que no se respeta la pauta interpretativa que el propio capítulo ya nos dio, la transición de la cruz. Cuando Cristo aparece, sabemos, y no solamente el capítulo, toda la Biblia, ¿no? Cuando Cristo aparece, sabemos que la interpretación profética cambia por muchos motivos, principalmente por la teología de la sustitución. ¿Sí? Que Israel es desechado como nación escogida, como pueblo de Dios, y ahora Israel es un Israel espiritual. Entonces hay muchas cosas que cambian, ¿no? Les invito a que revisen con detenimiento el estudio sobre el versículo 24 de esta misma serie, ¿sí? Para que puedan comprender un poco más esto. Entonces, miren, ya no se interpreta de la misma manera. Ahora tenemos que interpretar de manera simbólica para poder comprender el verdadero significado del texto. El problema es que cuando muchos interpretan estos versículos, lo interpretan de manera casi literal. Ni siquiera literal, no, sino casi literal. Y sacan la siguiente interpretación. Dicen que la tierra gloriosa se refiere a Israel, se refiere a Palestina, se refiere a Jerusalén, bueno, a toda esta zona geográfica, ¿verdad? Y no toman en cuenta que ya Israel ya fue desechado como pueblo de Dios. Entonces, cuando leen Edom, Moab y Amón, Egipto, dicen, no, se refiere a los pueblos musulmanes. Entonces aquí se está hablando de una guerra, ¿no? Y posiblemente de la tercera guerra mundial, en la cual se va a combatir en esta zona de Palestina y las potencias árabes, las potencias musulmanas, islámicas, van a combatir contra las potencias cristianas por este pedazo de tierra. Y bueno, se saca varias interpretaciones un tanto interesantes. Y aunque es algo que no desechamos por completo, porque obviamente hay conflicto en esta zona y habrá conflicto hasta que Jesús venga, seguramente habrá mucho conflicto en esta zona, no es eso a lo que se está refiriendo la profecía, ¿sí? Ahora, interpretando, la tierra gloriosa, hermanos, ya no se refiere a Jerusalén. De hecho, el versículo 16 nos confirma esto. Si ustedes se van al versículo 16 y recuerdan cómo se interpreta el 16, van a ver que ya Israel ya no tiene nada que ver aquí. Principalmente por lo que sucedió en el año 70. Ahí
en ese año los juicios de Dios caen sobre Israel por haber rechazado al Mesías, por haber negado al Mesías, porque en el año 34, que se termina la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Se nos deja claro que fue el último llamado que Dios hizo al pueblo de Israel como nación, ¿sí? Entonces es desechado, por lo tanto, ya la tierra gloriosa ya no es Israel para este punto de la historia. Y recuerden también que estamos hablando de 1798 hasta antes de que Cristo venga. Sí, en el versículo 22 tuvimos la transición, ¿no?, de la cruz. Aparece Jesús y la profecía tiene que interpretarse de manera diferente. El versículo 16 también nos dice que Israel quedaría devastado, ¿no? Jerusalén como tal quedaría devastado. El texto nos aporta estas pautas para identificar a la nueva tierra gloriosa. Ya el propio texto, los propios versículos que estamos estudiando nos dan a entender que esta tierra gloriosa tiene que aparecer alrededor de 1798. Número 2, esta es depositaria del Evangelio. Número 3, el 1130 nos da a entender que este poder entraría en apostasía. A pesar de ser un poder que emergió como una nación cristiana, como una nación protestante, con principios bíblicos, llegaría a apostatar. Creo que con estos detalles ya nos vamos dando cuenta. Y si ustedes son observadores, se darán cuenta de que son detalles muy parecidos, demasiado parecidos, a los que nos dio al que nos da Apocalipsis capítulo 13 sobre la segunda bestia. ¿Por qué? Porque son prácticamente lo mismo. ¿Sí? Entonces estos mismos versículos nos dicen que este poder llega a ser una superpotencia. Y finalmente, que la acción de entrar, porque aquí fíjense que nuevamente se usa la palabra entrar, en el versículo anterior, en el 40, se usó la palabra entrar, pero en un contexto bélico. Ahora se usa la palabra entrar sin el contexto bélico, sin fuerza, ¿no? sin caballos, sin naves, como dice el versículo anterior. Entonces, esta entrada sugiere que es tomada de manera diplomática más que bélica, sin batalla, ¿no?, sino de manera diplomática. Entonces, con todas estas características y comparando la sucesión de imperios y la estructura profética, podemos llegar a la conclusión de que la tierra gloriosa a la cual se está refiriendo es Estados Unidos. Estados Unidos es fundada como una nación puritana, es fundada por puritanos, por cristianos sinceros que estaban huyendo de las persecuciones de los anglicanos en Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, huyen hacia acá, hacia las costas estadounidenses, que hoy día son Estados Unidos, para poder practicar su fe de manera libre, y fundan comunidades, fundan colonias con principios cristianos, con principios bíblicos. Entonces fue un poder que emergió como depositario del Evangelio, pero que se llegó a corromper, y hoy en día está corrompido, y sabemos que eventualmente apostatará haciendo pacto con el papado. Así que aquí se nos está narrando que el poder papal, mediante la diplomacia, no mediante la fuerza, se va a aliar con la tierra gloriosa, es decir, con Estados Unidos. Y es a partir de esta alianza que, tal como dice, muchas provincias caerán. ¿En qué aspecto? ¿Quiénes son estas provincias? Edom, Moab y Amón. ¿Qué significa esto? Las naciones descritas no existen más. ¿Sí? Edom, Moab y Amón desaparecieron ya hace mucho tiempo. Dios mismo les impuso juicio, castigo y, ojo con esto último, desaparición. Desaparecieron ya, hermanos. Algunos dicen, no, es que los descendientes de estos son los musulmanes o son los árabes de manera un poco más general. Pero no, hermanos. Ya estas naciones desaparecieron. La Biblia mismo lo dice, ahí tienen los textos, ¿no? Jeremías, Joel, Sofonías, Ezequiel. Todos estos textos hablan del juicio, el castigo y la desaparición de estas tres naciones. Ahora, ¿qué tenían de especial estas tres naciones en la Biblia? Los tres pueblos están emparentados con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Recordemos que todas estas tres naciones tienen mucha relación con el pueblo de Dios. Todas estas tres descienden de Abraham. También son naciones que descendieron de Abraham. En otras palabras, son hermanos, primos, tíos, como ustedes quieren verlo, del pueblo de Dios. Son naciones que están emparentadas con el pueblo de Dios. Ahora, traduciéndolo al lenguaje actual, ¿no? Interpretando el símbolo en la actualidad.
¿quién es hermano, cercano, primo, o quién está emparentado con el pueblo de Dios, con el pueblo remanente de Dios de estos tiempos, de los últimos tiempos? Es el resto del protestantismo. Son aquellos hijos de Dios que están en otro pueblo, que están en otros rediles, ¿verdad? Las ovejitas de otros rediles, Edom, Moab y Amón. Sí, entonces hay ovejitas en otros rediles que tienen que oír la voz de Dios y vendrán y se unirán al remanente, al último remanente de este mundo. Mas, sin embargo, estas naciones, por decirlo de alguna manera, estos hermanos del pueblo de Dios, según lo que narra el texto, dice que caerán en las manos del papado. Esta unión entre el papado y la tierra gloriosa y Estados Unidos producirá que estos apostaten, que el protestantismo apostate, que el resto de nuestros hermanos cristianos apostaten en pos de la bestia, tal como narra Apocalipsis 13 o Apocalipsis 18, Apocalipsis 17. Sí, entonces ahí tienen, esos son Edom, Moab y Amón, no tienen nada que ver con los musulmanes, sino más bien con los otros cristianos que eventualmente llegarán a ser el protestantismo apóstata. Bueno, que actualmente ya lo son, ¿no? Pero en algún punto se unirán, se aliarán también con el papado. Si quiere interpretarse de manera general, como lo hacen muchos, como los musulmanes, también tiene sentido, porque sabemos que estos finalmente van a sucumbir. Pero tiene mucho más sentido para mí, respetando el símbolo, respetando la manera de interpretar, porque es un evento ubicado después de la cruz, tiene más sentido que se está refiriendo al protestantismo en general. ¿Sí? Ahora, Egipto. Esta nación está caracterizada en la Biblia por su negación a Dios. También es un poder opresor del pueblo de Dios. Miren que el versículo 42 termina diciendo que no escapará el país de Egipto. Egipto representa el laicismo, hermanos, representa al rey del sur. Sí, representa al rey del sur. Eso también ya lo vimos ligeramente en el estudio anterior. Entonces se dice que Egipto va a caer también en sus manos. Fíjense en lo interesante que es esto. Una vez que cae la tierra gloriosa, es decir, que cae Estados Unidos, una vez que el protestantismo apostata por completo en pos de la bestia, lo que sigue es la toma del poder político. ¿Se fijan? Ahí sí ya se toma a Egipto, ya se toma al rey del sur, en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos. Si es que estamos yendo en orden cronológico, ustedes ya se habrán dado cuenta que tiene muchísimo sentido lo que les estoy diciendo. Sí, entonces Egipto no escapará, va a tomar finalmente, una vez que haya logrado tomar el poder religioso, que el poder religioso apostate, ¿sí? Que el poder religioso se alíe y se acepte, se tienda la mano al papado. Eventualmente va a caer Egipto, va a caer el poder político en Estados Unidos y después en todo el mundo. Sí, aquí tienen algunos ejemplos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Este nuevo orden mundial del cual se habla mucho y del cual el papado es uno de los principales actores en este drama, ¿sí? Se dice que inició durante la Guerra Fría, ¿no es cierto?, que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, comunismo contra capitalismo, etc. Todo este conflicto ideológico que hubo en aquellos años fue remediado por el Papa. Si ustedes se acuerdan, el Papa Juan Pablo II fue una figura importante en las negociaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahí lo pueden ver con Roosevelt, lo pueden ver con Gorbachev, ¿sí? Los dos presidentes de aquel entonces. Y él medió, negoció la paz, ¿sí? Y resultado de la Guerra Fría, pues se empezó a conformar de manera un poco más visible lo que se conoce como Nuevo Orden Mundial. Y el Papa siempre actuando de por medio, ¿no? Siempre ahí metiéndose en estos grandes eventos de la historia. Ahí lo tiene, ¿no? También en el ámbito religioso, con Edom, con Moab, con Amón, juntando a las diversas religiones bajo su bandera. Este evento, les invito a ver mi último video de noticias, donde hablé sobre este evento realizado en Nueva York, donde se convocó a miles de católicos en las principales calles de Nueva York. Entonces el catolicismo está teniendo una acogida increíble, está renaciendo de una manera espectacular.
Hay un reavivamiento católico que debería llamar mucho nuestra atención, que va muy acorde a lo que estamos estudiando. Cada vez hay más acogida del poder papal dentro de Estados Unidos y también dentro del mundo. Entonces son eventos que debemos estar muy conscientes. Ahora, el versículo 43 continúa y dice: se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Ya notan, ahora se nos pasa a hablar en un ámbito más económico que político. Y esto es interesante porque dice que se apoderará de los tesoros de oro y de plata de Egipto. Es decir, finalmente el poder político, ¿sí? El poder político, pues, sucumbirá ante el poder papal, ante el poder religioso, y se hará también con el dominio económico de las naciones del mundo, del poder político, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, tal como vimos en el versículo anterior. Aquí nuevamente se menciona a otras naciones, se menciona a Libia y a Etiopía. ¿Sí? Ahora fíjense en esto interesante. Estas naciones en la Biblia están caracterizadas por ser países prósperos y ricos. Mucho ojo. También suelen estar relacionados con la producción y el mercado. Otra característica importante es que los poderes apóstatas recurrían a estas naciones para pedir auxilio. Sí, inclusive el propio pueblo de Israel recurrió muchas veces acá para pedir auxilio, de manera económica y de manera militar. Una última característica no menos relevante es que estas tres naciones eran socios comerciales, siendo Etiopía económicamente más poderosa que Libia, por lo que podemos observar los estratos sociales representados en estos poderes. En otras palabras, hermanos, ¿de qué se nos está hablando aquí? Del control económico. ¿Qué representan Libia y Etiopía? Etiopía, prosperidad, clase alta. Libia, falta de recursos, clase baja. ¿Se dan cuenta? Y Egipto podríamos decir que está en medio. Entonces vemos los tres estratos socioeconómicos expresados aquí en esta profecía. Sí, tal cual. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? Aquí, una vez conseguido el control religioso, una vez conseguido el control político, ahora viene el control económico. Y con eso ya tienes sometido a toda la población mundial. Fíjense qué intensa es esta profecía y qué profundo lo que estamos viendo, hermanos. Como les decía, es mucho más interesante cuando nosotros interpretamos basándonos en las pautas interpretativas y en los esquemas proféticos de Daniel y Apocalipsis, que buscarle el significado de una nación o de otra. No, aquí se nos está presentando de manera muy precisa cómo poco a poco se va a ir haciendo con el control del papado, hasta llegar a un control total. Porque una vez que controle la economía, controlará todo. Porque la economía es lo que mueve, ¿verdad?, al mundo. Y puede someter con ello a todas las personas. Por eso es interesante notar que están caracterizados estos dos países por ser poderes relacionados a la producción y el mercado. Es decir, no solamente va a controlar el mercado de divisas, la emisión del dinero, etcétera, sino los mercados como tal. Y sabemos que hay muchos planes, la Agenda 2030, la ONU y las encíclicas papales, que nos hablan de esto, de un control económico, de un control de producción. Ellos deciden qué se produce y qué no, y cómo se produce, y para quién se produce, y finalmente por quiénes. Eso es a lo que se quiere llegar cuando nosotros leemos los planes que se tienen para este mundo. El nuevo orden mundial, pues, quiere imponer este control económico, ¿sí? Y inclusive es tan abarcante este versículo que nos habla de los estratos sociales. Miren, la clase media, la clase baja y la clase alta. Así que eso es lo que significa. Ahora, tomando todo esto, ¿no?, lo que hemos visto en todos estos versículos, miren qué específica es esta profecía. Nos habla de los tres campos de acción en los cuales se tiene que desenvolver el poder papal para poder llegar al control del mundo. Número 1, el ámbito religioso, el cual está expresado en el versículo 41. Número 2, el control político, expresado en el versículo 42. Y número 3, el control económico, expresado en el versículo 43. Así de detallada está esta profecía, hermanos. A mí me sorprendió cuando me puse a analizar todos estos detalles. Y lo hace de manera muy pulcra, muy clara. Y de hecho que va en ese mismo orden. Primero se tiene que hacer con el control religioso, luego con el político y finalmente con el económico. A su vez,
estos tres factores, y en ese mismo orden, tienen que darse primero en Estados Unidos y posteriormente en todo el planeta, ¿sí? Y en el mismo orden. Entonces, el poder religioso se logra mediante el ecumenismo, que está en acción y lo conocemos muy bien, y finalmente logra imponer una religión mundial, con su cabeza en el papado. Número 2, para llegar al control político se requiere de guerras y rumores de guerra. Entonces no es que no va a haber guerra, ¿no? Vimos que el capítulo 40 nos presentó un escenario bélico, porque no todos van a rendirle pleitesía al papado de la noche a la mañana, o así como así. Habrá mucha oposición en algún punto, eso es más que obvio, y habrá conflictos armados para darle la hegemonía a este poder. Actualmente ya estamos viendo las guerras y rumores de guerras, por eso es que Mateo 24, Jesús nos advierte, ¿no? de la llegada de guerras y rumores de guerras, y esto tiene que suceder, inclusive hasta el punto de llegar a una tercera guerra mundial, muy posiblemente. ¿En qué punto de la historia? No podría decirles con exactitud. Hay gente que dice que, bueno, antes de la ley dominical, otros durante las 7 plagas, otros dicen que antes de la ley dominical. Bueno, hay varias posturas, ¿no? Y realmente cada una tiene su punto fuerte. No podría decirles con exactitud cuándo va a haber esta guerra mundial, pero seguramente va a haber una guerra a gran escala. Tampoco podemos decir que vaya a ser una guerra mundial como tal, pero sí una guerra a gran escala. Y justamente esta guerra o guerras, que puede ser también en plural, es muy probable que se den para la imposición del poder papal, porque no todos van a querer someterse a este poder de buenas o mediante la diplomacia. Eso lo vimos también aquí en el versículo 40. Usará la fuerza para imponerse en muchos casos. Y finalmente el control económico. Sí, para esto es muy importante usar medios digitales. Sabemos que últimamente se habla mucho de una moneda digital, otros hablan de una divisa mundial, otros hablan de un sistema de control económico mundial digitalizado, etcétera. Sí, lo cual es muy posible que se implemente en los próximos años. Si se ha centralizado o no centralizado, eso ya es otro asunto, pero se quiere digitalizar la economía y también está sucediendo ya. Entonces fíjense qué cercanos estamos a cumplirse todo lo que estamos viendo. Y finalmente se logrará una economía global dirigida por una entidad central, ¿no? Que sabemos que en la cima quién va a estar. Y si ustedes comparan, y aquí lo he puesto en colores, ¿no? Para que lo vean de manera exacta. Y si ustedes comparan la formación de la imagen de la bestia narrada en Apocalipsis 13 con estos 5 versículos de Daniel capítulo 11, van a ver que es exactamente lo mismo, hermanos. Y yo me quedé fascinado. Yo no me había puesto a escudriñar, ¿no? estos últimos versículos de Daniel a total profundidad, con total detalle. Sí, pero ahora que lo hice, me di cuenta que prácticamente Daniel en los últimos versículos nos está narrando lo mismo que Juan en Apocalipsis 13, pero obviamente en diferentes palabras. Vemos el control político, el control religioso y el control económico que aparecen en Apocalipsis 13 del 15 al 17, tal cual aparecen en Daniel 11 del 40 al 45. Entonces nos está hablando de los mismos poderes, del mismo periodo de tiempo y del mismo evento, la conformación de la imagen de la bestia, es decir, la llegada al poder del papado, la emergencia de este sexto rey, ¿no? De este séptimo rey, es decir, el séptimo rey, que es el papado revitalizado. Y a su vez se complementa con Apocalipsis capítulo 17. Finalmente, los versículos 44 y 45, que pienso yo son los mejores, los más lindos, ¿sí? Porque aquí ya se nos habla del final de este poder. Pero noticias de Oriente y del Norte lo atemorizarán. ¿A quién? ¿De quién estábamos hablando? Del rey del norte, ¿sí? Del papado revitalizado, del papado una vez que nuevamente adquiere el poder mediante la alianza de Estados Unidos y el control mundial mediante estos 3 factores que acabamos de ver. Noticias del Oriente, dice el texto, y del norte lo atemorizarán. Fíjense que aquí nuevamente aparece el punto cardinal del norte. Es por eso también que sabemos que no podemos interpretar de manera literal el norte, porque acá en el capítulo
44 ya nos aparece el norte, pero con otro significado. Y es más, nos aparece con su verdadero significado. Aquí ya viene el verdadero rey del norte, hermanos. El verdadero, el original. Estas noticias del oriente y del norte dice que lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahora fíjense también aquí la diferencia que hace el texto entre la tierra gloriosa, que recordemos se refería a Estados Unidos, y aquí se usa una expresión similar, el monte glorioso y santo. Entonces se nos está hablando de dos cosas diferentes, por si acaso. No confundamos la tierra gloriosa con el monte glorioso y santo. Suenan igual, pero la expresión es diferente. Ahora bien, noticias del oriente y del norte. ¿Qué simbolizan, hermanos, el oriente y el norte en la Biblia? Sencillísimo, y ahí tienen los textos, ¿no? Tanto el oriente como el norte en la Biblia representan a Cristo, representan la venida de Cristo, representan el lugar donde está Dios, tanto el oriente como el norte. Es más, Jesús dice claramente en Mateo 24:27 que Cristo en su segunda venida aparece desde oriente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son estas noticias que espantan al papado? ¿Cuáles son estas noticias que espantan a esta cabecilla del gobierno mundial que se está tratando de implementar? Es la venida de Cristo. Eso es lo que atemoriza a este poder, que Cristo ya está pronto a venir. Algunos han interpretado el hecho de que se use la palabra noticias con que hace referencia al fuerte clamor. Muy probablemente sí, haga referencia al fuerte clamor, al fuerte pregón, es decir, al derramamiento del Espíritu Santo, al Pentecostés. Porque llegará un punto en el que los hijos de Dios van a salir a predicar la palabra de Dios y muchos se convertirán en un día. Entonces, posiblemente haga referencia a este evento. Otros también lo ven como la señal del Hijo del Hombre, que también es muy posible que Cristo empiece a venir y ya su señal se ve en el cielo, ya se ve a Cristo viniendo en el cielo, y es esto lo que causa que este poder salga a perseguir y salga a matar, ¿sí? Sea cual sea la causa, sabemos que lo que a él lo pone nervioso, lo pone mal, es la venida de Cristo. Este es el evento que va a hacer que, como dice el texto, salga a matar a muchos, a destruir y a matar a muchos. ¿Quiénes son estos muchos? Son el pueblo de Dios que todavía está en esta tierra. Son el pueblo de Dios que no ha doblegado sus rodillas ante Baal, que no se ha arrodillado ante este poder papal, ante el anticristo, ante la bestia, ante el falso profeta, que guardan la verdad, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y se han mantenido fieles ante la persecución. Se han mantenido fieles ante la palabra de Dios, ante sus principios, y saben que el mundo está metiéndose en ese engaño, que el mundo está engañado por este poder. Ya están predicando en contra de este engaño. Por eso es que sale el falso rey del norte, porque ahora vemos que el verdadero rey del norte es Cristo, pero sale este falso rey del norte a destruir y matar a muchos, a los fieles, al pueblo de Dios que está ahí predicando, y plantará las tiendas, ¿no? El versículo 45 finalmente habla de las pretensiones de dominio total, puesto que este poder planta sus tiendas entre los mares, es decir, entre las multitudes. Ya que cuando el papado está a punto de hacerse con el dominio mundial, aparece esto, miren, aparecen las noticias de Oriente y del Norte. Y el monte glorioso, el pueblo de Dios que anuncia el reino, el uso del lenguaje bélico sugiere la imposición por la fuerza posterior a hacerse con el control mundial. Esta persecución contra disidentes y el pueblo de Dios que está representado aquí, pero finalmente, debido a las noticias, este poder es destruido. ¿Sí? Entonces, tal como menciona el texto, al final de todo, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Sí? Será destruido. Recordemos lo que menciona Apocalipsis 16, cuando habla de la sexta plaga. En la sexta y séptima plaga se nos presenta el fin de este poder. Se nos dice que será destruido. Habrá una partición, ¿no? E inclusive Apocalipsis 17 nos dice que la propia bestia, es decir, el poder político,
y esa es la parte que no sale especificada aquí, pero en Apocalipsis sí, es el propio poder político que le dio su autoridad al poder religioso, que finalmente termina por devorarlo, se come a la ramera, dice Apocalipsis 17. El propio poder político termina rebelándose contra el poder religioso una vez que escucha estas noticias del norte y del oriente, que Cristo está viniendo. Y eso genera una gran conmoción aquí. Entonces, para este punto, estamos hablando del fin del tiempo de gracia también. Una vez que Cristo empieza a venir a esta tierra, el tiempo de gracia se ha terminado, porque Él ya ha terminado su obra en el santuario celestial, la obra de juicio en el santuario celestial. ¿Sí? Entonces, Cristo empieza a venir, y cuando este poder apóstata y los impíos del mundo ven que Cristo está viniendo, ven que han sido engañados, pues obviamente van a echarle la culpa al papado y a todo el sistema que él creó. Y para este punto también el anticristo estará presente y va a haber gran conmoción. Y esto va a producir pues la exterminación del papado por manos de los propios poderes políticos. Entonces, una cosa increíble todo lo que está narrando el capítulo 11. Así que, hermanos, vemos que las escenas proféticas están llegando ya a su cumplimiento, están llegando ya a su fin. Es increíble lo preciso que son estos versículos sobre esta profecía. Y espero que nos haya quedado claro, y espero que esta interpretación pues les haya servido para sacarse de las dudas, para poder comprender un poco mejor qué significan estos textos que a veces causan mucha confusión, pero que si lo hacemos a la luz de la Biblia, pues podemos llegar a comprenderlo de manera bastante cabal, bastante completa. No digo que aquí no falten algunos detalles o algún dato, o que se pueda ampliar este estudio, inclusive que se pueda cambiar, ¿no? Pero pienso que Dios nos ha guiado a dilucidar el significado de estos textos. Espero que nos haya quedado claro, que hayan disfrutado el estudio del capítulo 11 tanto como yo lo disfruté. Llevaba muchos meses en este capítulo tratando de sacar pues las conclusiones más adecuadas, y creo que Dios nos ha ayudado a hacerlo de la manera más correcta. Así que ese ha sido el estudio profético de hoy. No se pierdan el último capítulo de Daniel. Estaré ya en esta semana subiendo el estudio del capítulo 12. Y con eso terminaríamos el libro de Daniel y comenzaríamos el de Apocalipsis. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por ver este video y hasta la próxima.